Vamos a ver continuidad, ¿sí? Empecemos con continuidad. Existen tres condiciones para cuando vemos continuidad. La primera, que exista la función evaluada en el punto, ¿sí? La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a un valor a de la función y eso me da un valor L. Y la tercera condición es que la función evaluada en el punto sea igual al valor del límite. Si no se cumple una de estas tres condiciones, lo que vamos a presentar es una discontinuidad. Bien, existen tres tipos de discontinuidad. La primera es la discontinuidad evitable. ¿Sí? Cuando hablamos de una discontinuidad evitable, es que entonces vamos a decir que es evitable cuando no coincide la función en el y el límite, ¿sí? Luego tenemos las esenciales. Cuando vemos las evitables podemos hacer varias clasificaciones, ¿sí? En las evitables puede pasar que existe el límite, ¿sí? Sí o sí tiene que existir el límite y no existe la función en el punto, ¿sí? Por ejemplo. O que existan y sean distintas. Bien. Las esenciales. Las esenciales vamos a ver que es cuando es de un salto finito. ¿Qué quiere decir un salto esenciales? Estas son de primera especie, ¿no? ¿A qué hace referencia el salto finito? Que el límite, cuando x tiende a un cierto valor por izquierda, sea distinto del límite cuando x tiene un cierto valor por derecha. Básicamente que sea la diferencia chiquita. Y la de segunda especie es de un salto infinito. O sea, cuando el límite por izquierda o el límite por derecha es igual a infinito. O sea, basta con que uno de los dos sea infinito o menos infinito, ¿sí? Vamos a ver ahora asíntota. ¿Sí? Vamos a decir que una función presenta asíntota cuando el límite asíntota, vamos a ver primero la vertical. Cuando el límite en un cierto punto de una función me da más o menos infinito, decimos que tenemos una asíntota vertical. Una asíntota horizontal. Vamos a decir que tenemos una asíntota horizontal cuando el límite, cuando x tiende a más o a menos infinito de la función, me da un número, ¿sí? La asíntota vertical tiene ecuación x igual a ese valor, mientras que la asíntota horizontal tiene y igual a ese número, ¿sí? Ahora, una función puede tener infinita asíntotas verticales, o sea que puede tener muchas asíntotas verticales, pero horizontal puede tener solamente una, ¿sí? Ahora, puede ser el caso de que no se dé una asíntota horizontal, ¿sí? En el caso de que no sea una asíntota horizontal, lo que vamos a tener es que sea una asíntota oblicua. Vamos a saber cuándo tenemos una asíntota vertical. Te doy una pista. Vamos a tener una asíntota vertical, bien, cuando tengamos una discontinuidad de segunda especie.
Ahí vamos a tener una asíntota vertical, ¿sí? Bueno, veamos entonces cómo haríamos una asíntota oblicua, ¿sí? Para sacar una asíntota oblicua, básicamente, en este caso es una recta, ¿sí? Y esa recta va a tener las siguientes ecuaciones. Para poder sacar, nosotros sabemos que esto va a ser I igual a mx más n o más b, ¿sí? Para sacar m, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende al infinito de f de x sobre x, ¿sí? Así es como sacamos una asíntota oblicua. Bien. Y para sacar una... Esa es la pendiente. Para sacar la ordenada al origen, lo que tenemos que hacer es el límite, cuando x tiende al infinito, más o menos infinito, aclaremos, de f de x menos m por x, ¿sí? En estos cálculos podemos sacar los distintos tipos de asíntotas, ¿sí? Bueno, empecemos ahora, vamos ya con las prácticas, ¿sí? Actividad número 5. Bien. Actividad número... ¿Dónde está la 5? 5. Dice, identifique los puntos de discontinuidad y el tipo de discontinuidad. Si es evitable, redefina la función. Si es de salto infinito, escribe la ecuación de la asíntota vertical. Entonces vamos. F de x es igual a x más 4 sobre 16 menos x al cuadrado. ¿Dónde solemos tener nosotros problemas siempre? Tenemos que recordar que el denominador, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esto? 16 menos x al cuadrado tiene que ser distinto de 0. 16 distinto de x al cuadrado. X al cuadrado, x distinto de más menos la raíz de 16. O sea, x distinto de más y de menos 4. Esos son los puntos donde voy a estudiar el problema que tiene esta función. Entonces, si voy a estudiar esos puntos, vamos a analizar la discontinuidad. Analicemos primera condición. F evaluado en 4. 4 más 4 sobre 16 menos 16. Me queda 8 sobre 0. Listo, podemos concluir entonces que no existe la función en 4, porque no existe la división por 0. Listo, con esa primera, al decir que no existe la función en 4, ya estoy garantizando que la función es discontinua para x igual a 4. ¿Sí? Ahora veamos evaluado en menos 4. Menos 4 más 4 sobre 16 menos 16. 0 sobre 0. Listo. No existe la función porque no existe división por 0. O sea que es discontinua en x igual a 4. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es analizar nuestra función, ¿sí? Entonces vamos a aplicar los límites, porque ya sabemos entonces que son discontinuas. Ahora veamos qué tipo de discontinuidad sería, ¿sí? Si es de salto infinito, si es de salto finito, si es evitable, ¿sí? Hay que analizar. Entonces, analicemos. Límite cuando x, fijémonos que en el caso de cuando x tiende a 4, ¿qué me queda? Me queda x más 4
sobre 16 menos x al cuadrado. Bien, esto me queda un número sobre 0. Ese es el caso a estudiar. Cuando nos queden estos casos, lo que tengo que hacer es analizar los límites por los laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 4 por izquierda y límite cuando x tiende a 4 por derecha. ¿Qué quiere decir que hagamos por laterales? Que vamos a tomar valores muy próximos a lo solicitado. Por ejemplo, un valor próximo a 4 a la izquierda del 4 podría ser el 3,9 y a la derecha del 4 el 4,1. Desde ya sabemos que estos son infinitos. ¿Por qué? Porque un número dividido 0 me da infinito. Lo que me interesa es el signo, ¿sí? Entonces, al interesarme el signo, hago los reemplazos. Entonces sería 3,9 más 4 sobre 16 menos 3,9 al cuadrado. En este caso me queda más infinito y en el otro menos infinito, ¿sí? Bien, podemos ver que pega un salto infinito, o sea que es una discontinuidad esencial de segunda especie. Y como podemos ver, los laterales, uno de ellos nos da infinito, o sea que tengo una asíntota vertical con ecuación x igual a 4, ¿sí? Analicemos ahora nuestra otra función. Analicemos el otro punto, ¿sí? Entonces, discontinuidad esencial de segunda especie. Analicemos la discontinuidad en menos 4, ¿sí? Entonces, límite cuando x tiende a 4, a menos 4, perdón, de x más 4 sobre 16 menos x al cuadrado. Estoy en el caso de un 0 sobre 0, o sea que acá tengo que aplicar casos de factoreos. O sea que me queda el límite cuando x tiende a menos 4, x más 4 y abajo tengo una diferencia de cuadrado, x más 4 por x menos 4. Simplifico, me queda el límite cuando x tiende a menos 4 de 1 sobre x menos 4 y esto me queda menos un octavo. Bien, podemos ver entonces que no existe la función, pero sí existe el límite. O sea que es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Como es evitable, podemos redefinirla. ¿Sí? ¿Cómo se redefine la función? F de x me queda igual a x más 4 sobre 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Para x distinto de menos 4, bien, y menos un octavo para x igual a menos 4, ¿sí? Y ahí lo que acabo de hacer es redefinir la función, haciendo que ahora sea continua en ese punto, pero obviamente sigue teniendo la discontinuidad en 4. Veamos otro caso. Voy a hacer, bueno, la G, las B, la C, la D son muy similares a la hora de analizarlas, ¿sí? Voy a pasar a hacer la H, que es una función que me interesa, la E, que dice h de x es igual a 1 para x menores que 1, a 2 para x igual a 1 y a 2x para x mayores que 1. ¿Sí? Esta va a ser la función que voy a analizar ahora. Bien, analicemos las condiciones de este tipo de función, ¿sí? Primera condición. La función evaluada, podemos ver que todos coinciden en que se parte en 1. O sea, la función evaluado en 1. Podemos ver que cuando la función vale 1, ¿sí?
el valor de la función es 2. Listo, ya tenemos nuestra primera condición. Cumple la primera condición. Veamos la segunda condición, que existe el límite, y como es una función de tramo tenemos que analizar por laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función. Entonces 1 por izquierda, podemos ver que a esta correspondencia del límite es esta función, o sea que vale 1. Y ahora veamos, límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función, la correspondencia a la derecha de la función es esta, ¿sí? Entonces tiende a, bueno, sería 2 por 1, 2, ¿sí? Tiende a 2 la función, ¿sí? Bien, podemos ver entonces que podemos concluir de acá, que como el límite por izquierda es distinto al límite por derecha, entonces no existe el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Bien, como no existe el límite, no cumple la segunda condición, o sea que es discontinua. Como los límites laterales son distintos, podemos decir que es una esencial de primera especie. ¿Sí? Esencial de primera especie, porque se produce un salto finito, ¿sí? Ninguno de los dos se va al infinito, o sea que no hay asíntota, ¿sí? Si graficamos la función, podemos ver que la gráfica es algo así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces veamos, cuando yo la función en 1 vale 2. Por derecha me acerco valiendo 1. Por izquierda, perdón. Y por derecha es algo así, ¿no? Algo así la función. O sea que podemos ver que la función, cuando uno se acerca a los valores, ¿sí?, de la función, caen por lados distintos a los límites, ¿sí? Entonces explica las discontinuidades de un salto finito, porque hay un salto pequeño, podemos ver, ¿no? Y bueno, eso sería todo por la actividad 5. El resto son cosas sencillas, no van a tener problemas.